ciutat pel rei Felipe III, l'Ajuntament de Dénia ha celebrat actes commemoratius i la regidoria de Cultura, amb l'arxiu municipal, ha realitzat una sèrie d'activitats culturals amb la intenció que els ciutadans s'acosten i coneguen quina ha sigut la seva història i com era la Dénia de fa 400 anys, quan Francisco de Sandoval i Rojas, el duc de Lerma, era el marquès de Dénia. El berenaret, o refresc, és com li deien en l'època, ens ha fet tornar a trobar aquells sabors antics i bàsics, panses, fruita confitada, tornar al document, al títol, que es conserva a l'arxiu municipal i que ara podeu veure en aquesta exposició. Del títol s'ha fet un facsímil, el qual va acompanyat d'una sèrie d'estudis, entre els quals està el de les magnífiques miniatures realitzat pel professor Docampo, temàtica de la qual es parlarà esta nit. Tan documentada i del prestigi curricular que té el senyor Docampo, que ens acompanya per tancar aquests esdeveniments que estem portant endavant. Doncs això. Bona nit a tots. Una referencia lujosa a un documento importante, en este caso para la ciudad de Dénia. La iluminación de documentos ha sido un aspecto del arte español de la Edad Moderna que ha recibido una atención sorprendentemente escasa hasta la fecha. Han pesado ciertos prejuicios sobre estas iluminaciones porque consideraban que después de la Edad Media, que había sido por supuesto el momento dorado de la iluminación de manuscritos, en el Renacimiento y en el Barroco esta iluminación tenía un papel mucho menos. Rosa, la exposición del documento pintado que tuvimos ocasión de hacer en el Museo del Prado en el año 2000 y que yo creo que fue el primer toque de atención respecto al interés que tenían todos estos documentos. Antes de empezar a hablar un poco de lo que fue la iluminación de estos materiales en la Edad Moderna, quiero hacer un breve excursus sobre un tema que a lo mejor no es especialmente conocido y que son las técnicas de realización de manuscritos iluminados. ¿Vale? La mayoría de los manuscritos medievales y renacentistas, todo lo que diga sobre manuscritos medievales puede aplicarse a lo que luego se realizó en los siglos XVI y XVII, fueron escritos sobre pergaminos, es decir, pieles curtidas de animales. Aquí tenemos la imagen de este manuscrito a medio hacer, que es el Pontifical de Metz. Pieles curtidas de animales. Se empleaban pieles de ovejas, de cabras, de terneras, que se sumergían en una solución de cal y de alumbre para eliminar la grasa, para eliminar los restos. Palabra que deriva del latín ruber, rojo. Si el escriba cometía algún error, como les decía, utilizaba esta pequeña navaja para corregirlo, puesto que el pergamino era, por supuesto, un material muy resistente que permitía rascarlo, cosa que obviamente con un papel no se podría haber hecho. Una vez que el escriba terminaba el texto, había dejado espacios para la decoración pintada. Intervenía entonces el artista, que trazaba primero un dibujo con carboncillo, a veces también empleando esta punta de metal, de plomo, de plata que hemos mencionado, y después ya lo pasaba a tinta. En esto actuaban casi como los niños, ¿no?